¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, tu canal de whisky favorito? No lo olvides nunca. Y bienvenidos de nuevo al canal. Ya sabéis que me llamo Eduardo y hago estos vídeos desde Madrid, capital del Reino de España, por ahora. O ha sido así durante unos cuantos siglos. Sí, si no me equivoco. Bueno, fue Toledo, ha sido la capital de España. Ha habido varias ciudades que han sido históricamente capitales de España, del Reino de España, del Reino de Castilla, etcétera, etcétera. Bueno, la historia de España sabéis que es amplia y complicada. Pero bueno, en el momento que nos toca, capital del Reino de España, como ya digo, y además como pone en el documento nacional de identidad de todos los españoles. Así que no hay otra forma de llamarlo. O de España, como queráis, a mí me da igual. Bien, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos hoy aquí un whisky de centeno. Un whisky de centeno, perdón. Sí, un rye whisky, que es Minor Case. Minor Case, que es un whisky que además está teniendo mucho hype últimamente, por motivos que ahora veremos. ¿Qué sucede con este whisky de centeno? Bueno, ya sabéis que yo soy un gran apasionado del whisky de centeno. Este whisky lo he comprado en Madrid por un precio de unos 50 euros. Está entre 45 y 50 euros aproximadamente, depende de donde lo encuentres. Sorprendentemente no es muy difícil de encontrar, como siempre Amazon o alguna de las, también en alguna licorería, pero en Amazon tiene bastante disponibilidad. Y es un whisky que, bueno, casualmente cuando lo compro yo, al cabo de unos días, leo en Facebook, ya sabéis, en nuestro grupo que tenéis el enlace ahí en la descripción del vídeo, en nuestro grupo de Bourbon y Whisky Americano de Facebook, que creé más o menos hace pues no llega ni a 6 meses y ya tiene casi 1.600 o 1.700 personas ahí metidas, ¿no? O sea que muy interesante y gracias a todos por apoyar el grupo. Yo creo que es el único grupo de Bourbon y Whisky Americano de habla en castellano en Facebook, que existe como tal. Así que me sorprendió que no hubiera uno y por eso lo creé. Y la verdad es que hay buen ambiente y gente maja. Además es un grupo que, contrariamente a lo que pasa con otros grupos, que yo creo que hay demasiada restricción, demasiado... Hombre, evidentemente si me pones un post de cómo hacer paella o cómo hacer tortilla, te lo voy a eliminar, ¿no? Pero hay otros grupos que ponen, no hagas comunicaciones comerciales, ¿no? Tal, no sé qué. Bueno, pues tampoco, pues, ¿qué pasa? Porque una tienda ponga ahí, oye, vendemos este whisky, este bourbon barato aquí, pues tampoco tengo ningún problema. Y de hecho hay gente, ni me patrocinan ni me dan ni un puto duro, ¿eh? O sea, os lo digo así de claro. Que pone sus cosas, o otro, Nahum, por ejemplo, pues nos habla de sus podcasts o de sus cosas. Es un grupo centrado en el bourbon y en el whisky, pero bueno, que procuro que sea un grupo también bastante abierto donde la gente pueda expresarse con cierta normalidad y cierta tranquilidad, ¿no? Porque es que hay otro grupo, macho, que el otro día no sé qué grupo estuve, puse una foto ¡zas! Y me la quitaron ahí, eh, eh, porque no, esto no es un single no sé qué, esto es un single malt, esto es un jamón y un pacatón. Hostia, tío, vale, sí, coño, pero joder, tampoco estamos hablando de whisky, pones algo relacionado con el whisky del que estás hablando, del tipo de whisky, pues bueno, tampoco no creo que haya que ser tan cafre, ¿no? Creo que los grupos en el Facebook son un poco cafres, ¿no? Bueno, y el de paella no os lo digo de cachondeo, porque me he metido yo en uno de paella vamos, con la cuenta hablando de whisky, que soy un auténtico fanático de la paella valenciana. Y bueno, la peña ahí un día me dio por hacer una paella de albóndigas y subirla, que existe. Para todos los que no lo sepáis, la paella de albóndigas existe. Y la hago de vez en cuando, sí, de albóndigas, de carne, paella con bolas de carne, y que es una cosa espectacular eso, ¿no? Y se creó mucha polémica, además. Bueno, que me enrollo con mis gilipolleces, como siempre. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues tiene que en ese grupo de whisky americano Joel del Whisky Malta Argentina, o sea, del club de Reigosa, al que le mando un saludo desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias, Miguel, por tu colaboración el otro día en el canal, que como veis estamos últimamente haciendo charlas muy interesantes con Arturo Savage, con Miguel Reigosa, tuvimos a Edgardo Zúñiga de una destilería en Maryland, Estados Unidos, y vamos a ir incorporando más gente a hacer charlas que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, entonces justo Joel, que está en ese club, pues agregó una foto al grupo de Facebook nuestro, que por ahí tenéis el enlace, como os digo, de Bourbon y Whisky Americano, de Minor Case. Y justamente
por casualidad, yo había comprado este Minor Case en Amazon, que como os digo está aquí en España, unos 45, bueno, no sé si he comentado, creo que sí, unos 45 o 50 dólares, euros, perdón, bueno, más o menos euro-dólar, pues por ahí anda la cosa. Y es bastante fácil de encontrar, o sea, es un whisky que está en Amazon, tiene, por supuesto, tiene bastante disponibilidad y no es un whisky, aunque sea un whisky de centeno, de una destilería peculiar, porque ahora lo veremos, pues está disponible aquí. Bien, ¿qué cosa llama mucho la atención de este whisky? Bueno, el primero es que, y ahora os comento un poco de la destilería, es un whisky straight rye whisky, lo cual quiere decir que al menos tiene un par de años de añejamiento, pero seguramente tendrá alguno más. Y es un whisky que está compuesto en un 51% de centeno y en un 49% de maíz, lo cual técnicamente le deja a un 2% de ser un bourbon. Entonces, es una cosa que está tan en el filo entre el bourbon y el whisky que ya, y además centeno, que ya es peculiar de cojones. Pero es que además está acabado en barrica de Jerez. Ahí lo tenéis, Sherry Cask. Sherry Cask Finish. Y tiene un 45% de volumetría alcohólica. Es decir, yo creo que es uno de los whiskies, probablemente de toda la colección que tengo aquí, más exóticos y raros que hay. O por lo menos peculiares. Porque ya os digo, por un 2% técnicamente, legalmente, esto no se le puede llamar bourbon. Pero en el momento en el que ellos añadiesen un 2% más de maíz, esto sería un bourbon. Esto sería un bourbon. ¿Tanta diferencia hay entre un 2% y un tal? Pues no, evidentemente no. O sea, evidentemente no. En muchos whiskies de centeno hemos notado, pero lo que pasa es que en este caso la proporción es muy grande. Es decir, en este caso, bueno, creo que tiene un 1% de algo de no sé qué, pero vamos, ya os digo, o sea, es mitad centeno, mitad maíz. La mayoría de los bourbons que encontramos tienen un porcentaje de maíz mayor, generalmente, que el de otros tipos de granos, ¿no? Pero en este caso está tan al límite. Y luego con esta mezcla del acabado en sherry cask, pues muy interesante, pues muy curioso, ¿no? No hay mucha más información. La destilería es una destilería que tiene un nombre muy divertido. Bueno, no, tiene un nombre bonito, más que divertido. Es una destilería que se llama... si no me equivoco, voy a mirarlo aquí un momentito en internet. Joder, de verdad, qué horror. Ya he descubierto cuál es el problema de todos mis males. El problema de todos mis males es el portátil. No es ni la cámara, ni... Esto es un portátil, es un Huawei, esto es una mierda pinchar un palo. Entonces lo tengo que cambiar, pero claro, no me quiero gastar 500 euros así de bote pronto, ¿no? Que es pasta. Bueno, Minor Case pertenece a una destilería que se llama Limestone. No sé si Limestone, no sé cómo pronunciarlo. Limestone Branch Reopening Limestone Branch. Entonces es una destilería que se encuentra en el estado de Kentucky, que lleva haciendo whisky aproximadamente desde el año 1871, que ya son, dice, la séptima generación de destiladores, ¿no? Es una destilería que tiene muy pocos productos, está en Lebanon, en Kentucky, tiene en la autopista, en el 1280, la autopista, el Memorial Veterans, autopista en memoria de los veteranos, ¿no? De guerra de americanos, se llama así. Y bueno, es un whisky que ha tenido, y es una destilería que ha tenido muchos premios, ¿no? Muchos premios en muchos Spirits Awards, en el San Francisco World en el Master de Global Spirits en 2010, además muy recientes, 2017, 2018, este en concreto, este Minor Case. A mí es un whisky que me tiene bastante intrigado, vamos a abrirlo y lo de hecho, bueno, vamos a ir abriendo ya la botellita. Es un whisky que me tiene bastante intrigado porque, ya os digo, es una combinación que no es para nada habitual. Pero todo lo que he leído, en general, bueno, no hay mucho, pero lo que he podido leer y averiguar, o sea, catas, alguna cosita que he visto, alguna opinión, pues la verdad que lo ponen bastante, como un whisky, pues bastante rico, ¿no? Al menos, en general, a todo el mundo le ha gustado bastante. Entonces es una cosa, pues yo creo, muy peculiar, que vamos a catar hoy aquí en el canal. Bueno, como sabéis, como en Estados Unidos la legislación es tremendamente estricta, yo creo que es una de las legislaciones del destilado más estrictas que hay en el mundo, no se le puede echar ningún tipo de basura, ningún tipo de mierda al whisky, entonces este es el color que tenemos. Es un color, el color de este whisky de centeno no es especialmente oscuro, ¿no? Si os fijáis, si lo llevo aquí, bueno, distorsiona un poquito, pero lo que yo veo aquí es un color oscuro, evidentemente, como el de la mayoría de los whiskies por el tema de las maderas y los robles americanos,
pero no es un color muy, muy, muy oscuro. Digamos que es un color, un ambarino suave, ¿eh? No es algo muy, muy, muy extremo. Se mueve con, es un 45% de volumetría alcohólica, no sé si lo he comentado, pero os lo digo. Y se mueve pues bastante ágil en la copa, ¿eh? Provoca ese tipo de torbellino de manera es muy rápido. Tiene un lagrimeo muy fino, muy abundante y lento. La verdad es que las lágrimas no son demasiado rápidas. Y en teoría es un whisky, como os digo, pues con esta peculiaridad, ¿no? Vamos a darle un momentito aquí a moverlo un poquito para que oxigene un poco y vamos a ver qué nos encontramos en Nariz. Hace mucho que no cato, joder, porque últimamente estamos haciendo más bien charlas y tengo la técnica totalmente desentrenada. Ya sabéis que a mí el whisky de centeno es mi pasión, de los whiskies americanos sin duda es el que más me gusta, pero claro, cuando tienes un 50%, vamos a decirlo así, un 49% centeno y 49% maíz, 51% centeno, pues la cosa anda ahí un poco medio. Yo creo que más el sherry, es que estoy muy intrigado. Bueno, vamos a ver en nariz qué nos vamos encontrando en este whisky, ¿no? Wow, es extraño, un poco de entrada. Uf, finísimo, finísimo. O sea, la nota en nariz es hiper delicada, pero no notas para nada el jerez en un primer momento. O sea, lo primero que notas, sin lugar a dudas, es el sintético. O sea, hay una nota barniz muy interesante, rica, no fuerte, una cosa en absoluto cargante, ¿no? Pero nota vainilla deliciosa a continuación. La verdad es que prototípico, ¿eh? Notas dulces, aparece prácticamente casi de inmediato en tercer cuarto lugar el olor a lavanda, que es una de las notas, uno de los aromas que yo percibo en nariz. Bueno, a mí me huele a lavanda, otro puede que utilice otra flor u otro tipo de expresión, ¿no? Pero ese olor floral, ese olor, a mí es lavanda lo que me recuerda, ¿no? Me vuelven los olores a jabón, esos olores a ropa limpia, a colada limpia, a fresco. Es fresquísimo en nariz, o sea, es refrescante, es como, hay un toque a miel también muy rico, una miel muy suave. El acabado en Jerez, mi percepción es que al menos por ahora yo creo que es prácticamente simbólico, ¿eh? Simbólico. O sea, yo de momento no soy capaz de encontrar nada en Jerez, pero sí os digo que la nariz es extraordinaria. Diría que es más, y vuelvo a decir, o sea, voy a comentar lo que voy a decir. A mí me parece más un bourbon que un whisky de centeno, ahora mismo. Hay un olor a galleta, hay unas notas, wow, se me cayó aquí una gota, unas notas como un poquito a jengibre, un poquito especiadas, pero muy suave. La integración alcohólica es muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena. O sea, apenas hay impacto del alcohol en nariz ni en boca. Y unas notas, o sea, yo diría que unas notas muy prototípicas de lo que es el bourbon y no tanto el whisky de centeno. Esta es mi impresión. O sea, no me parece un whisky de centeno. Quiero decir, o sea, sí hay notas de centeno. No es que diga que no es un whisky de centeno, pero me recuerda más. ¿Con qué lo podría comparar? Pues me parece una especie de bullet. Bullet Rye, pero un poco menos intenso en su capa de centeno. Va por ahí la cosa. Una nota madera muy fresca, curiosamente. No ese olor a la madera quemada o no, es una nota madera, una resina de madera, casi una resina de pino, ¿no? Un poquito. El olor a madera es delicioso, o sea, es agradabilísimo. Es un whisky muy fino. Es un whisky bien construido, delicado, pero robusto a la vez, ¿eh? No es algo que digas, esto es una flojería aquí. No, no. Entonces tiene unas notas muy ricas, muy agradables en nariz. Vamos a ver en boca qué encontramos. Bueno, es bastante especiado de primeras.
menos expresivo, es picante, sí que en boca sí que aparece el picante del centeno. Sí que, sin embargo, es un picante de centeno bastante acusado, más acusado que en otros whiskies de centeno. También puede haber un poco, hay un cierto toque claramente como a jengibre, como a pimienta, ¿no? No es muy dulce. Sigo sin ver la nota de Jerez, en este whisky. O sea, no termino de encontrar. O sea, hay una cierta nota dulce, pero. Bueno, ahora sí que aparece un poco más, quizá. Pero me llegan notas dulces, notas a chocolates blancos, pero no os imaginéis ni mucho menos que es algo como cuando dices Macallan acabado en Jerez, Glendronach acabado en Jerez. No, o sea, no tiene nada que ver con ese tipo de acabados, ¿no? A mí más bien, fijaros, me recuerda un poco a algunos oportos, ¿no? O sea, yo creo que es un poco más el dulzor del oporto que el dulzor del Jerez, lo que puede haber. A ver, no hay oporto, pero me refiero a que creo que ha extraído más un sabor, un dulzor más tipo oporto, que es un dulzor un poquito más amargo, si me apuras, o sea, si me lo permitís, un poco menos dulzón, ¿no? O sea, es un dulzor menos dulce. Pues por ahí va la cosa un poco, pero muy sutil, muy de fondo y nada marcado, ¿no? Con lo cual ese acabado sherry, bueno, pues ya os digo, yo es que creo que debe ser algo, bueno, que lo meten 2 meses para que, o algo así, un mes en una barrica de Jerez, pero no sé, un poco más, ¿eh? Bueno, interesante. Ahora se muestra, aparece mucho más el barniz, es más, un poco más el sintético, pero sigue siendo un whisky tremendamente picante en boca. O sea, aquí se nota claramente que o sea, que predomina clarísimamente el centeno. No obstante, os diré que en la boca me parece un whisky bastante pobre. Es un whisky rico, un whisky que se puede tomar, yo creo que es un whisky que iría muy bien también en combinados, un whisky que con hielo seguramente vaya bien, pero no me parece un whisky demasiado expresivo para lo que es el. Vamos a echar 1 miligramo, ¿eh? Nuestra pipeta de José Galante. Aquí la tenemos. Vamos a ver qué ocurre con el agua. Pero me ha defraudado un poco en boca, ¿vale? O sea, me esperaba un whisky con más matices, con más sabores y sobre todo que no sea todo el picante, ¿no? Que es como suele ocurrir en los, digamos, en los centenos malos, ¿no? Vamos a ver un poco. Bueno, el agua, como suele ocurrir, ha levantado bastante las notas un poco a la madera, en las notas ha apagado un poquito las notas al barniz. Las notas a Jerez son, como os digo, yo no sé dónde está, prácticamente inexistentes. Y en nariz sigue siendo un whisky bourbon fino, ¿vale? Las notas a lavanda, las notas florales aumentan un poquito con el agua. Es lo que me temía. Con el agua, un poquito de agua le sienta muy bien. Se vuelve un whisky muy dulce. Bueno, más dulce. Ese picor baja un poco. Pero sigue estando esa pimienta, ese jengibre, como nota predominante que es que mata todo lo demás que pueda haber. En boca, la verdad, me parece un whisky bastante pobre. No me parece un whisky rico ni bueno. O sea, me parece un centeno en boca, un centeno malo. O sea, un centeno, pues como el de, digamos, el de Yellow Rose, que es un centeno un poco de andar por casa. El de Jack Daniels, que es otro centeno de andar por casa. Bueno, son centenos que no están mal, que se pueden tomar. Pero yo creo que el experimento aquí les ha salido un poco rana. Yo creo que la integración de la mezcla que han hecho del centeno con el bourbon hace que no termines de quedarte claro si es un centeno, si es un bourbon. Creo que el picor es demasiado fuerte en boca, no está muy logrado, la integración alcohólica no está mal, pero la verdad me ha defraudado un poco este whisky. Tengo que terminar así con esta conclusión. No me parece Lo lamento, Joel. Lo lamento, Miguel, pero la verdad que a mí, en lo personal, no me parece un whisky malo, ojo, o sea, no estoy diciendo que sea un whisky que tal, pero no lo volveré a comprar, pero me parece un whisky un poco caro para lo que ofrece y me parece que han intentado hacer un ejercicio exótico que no está mal, por lo menos
pero que hoy a mí, desde luego, no me convence. O sea, me esperaba mucho más, tenía como muchas expectativas, lo veía como algo muy, muy llamativo, muy interesante, y me doy cuenta de que no es para tanto, ¿vale? Que no es para tanto. Así que, bueno, pues esto es así. A veces te gustan más las cosas, a veces no te gustan. ¿Terminaré la botella? Sí, seguramente, pero tardaré, ¿vale? Será una botella que tomaré en determinados momentos y probablemente cuando necesite algún trago, un poco de un whisky centeno un poco potente, ¿no? En fin, hasta aquí la cata de hoy. Espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado, al menos, que te hayas divertido. Recuerda siempre, por favor, beber con moderación, responsablemente. Recuerda que es una neurotoxina, el alcohol, que altera tu conciencia y que, bueno, puedes tener accidentes de tráfico y demás. Así que, por favor, jamás, jamás hagas tonterías con el whisky, en fin, con ningún tipo de alcohol. Y ten mucho cuidado. Pues nada, cuídate mucho, sé feliz. Nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres, claro. Y hasta pronto. Chao, un abrazo.